Mi jefe me despidió, pero no sabía que yo era el que sostenía todo. Nunca pensé que el peor día de mi vida iba a comenzar como cualquier otro. Ese lunes me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre. Me serví un café negro, revisé unos correos desde el celular y vi que ya había varios mensajes del equipo. Nada raro. En esa empresa, los problemas empezaban antes de que saliera el sol, y casi siempre, de una u otra forma, terminaban llegando a mí. Yo no era gerente, no tenía la oficina más grande, no tenía un puesto con nombre elegante, pero sabía perfectamente cómo funcionaba cada parte del negocio. Sabía qué proveedor estaba a punto de fallar, aunque no lo dijera. Sabía qué cliente estaba por irse, aunque sonriera en las reuniones. Sabía qué empleado trabajaba de verdad y cuál solo fingía. Sabía dónde se perdía el dinero, dónde se ocultaban los errores y dónde estaban las soluciones. Era de esos que no hacen ruido, pero sostienen el techo para que no se caiga la casa. Y aún así, ese mismo día, me despidieron. Llegué a la empresa como siempre, unos minutos antes que todos. Saludé al guardia, subí las escaleras, encendí la computadora y me puse a revisar el reporte del fin de semana. Ya había detectado 2 inconsistencias en inventario, una factura mal emitida y un retraso en logística que podía convertirse en un desastre si no se corregía antes del mediodía. Estaba justo redactando un mensaje para prevenir el problema cuando sonó el teléfono interno. El jefe quiere verte en su oficina. No me sorprendió. Últimamente me estaba llamando seguido, pero no porque valorara mi trabajo, sino porque alguien había comenzado a meterle ideas raras en la cabeza. En toda empresa hay alguien así, el que no produce pero habla bonito, el que no resuelve pero sabe quedar bien, el que convierte el esfuerzo ajeno en un discurso propio. En este caso se llamaba Mauricio. Mauricio había llegado hacía 8 meses con un cargo nuevo, un título inflado y una sonrisa demasiado ensayada. Desde el primer día entendí su tipo. No venía a trabajar, venía a posicionarse, a caer bien arriba y mandar abajo, a vender humo con lenguaje corporativo. Y mi existencia le incomodaba, porque yo no aplaudía tonterías, porque yo podía ver las grietas detrás de sus estrategias, porque mientras él hablaba de innovación, yo arreglaba los incendios que él mismo provocaba. Entré a la oficina del jefe y ahí estaban los dos. Mi jefe sentado detrás del escritorio con los brazos cruzados. Mauricio de pie a un lado fingiendo una expresión seria, pero con esa pequeña chispa de satisfacción escondida en los ojos. Supe al instante que algo estaba mal. «Toma asiento», me dijo mi jefe. No me senté. «Prefiero estar de pie». Él suspiró, abrió una carpeta y evitó mirarme directamente. «Hemos estado evaluando tu actitud en las últimas semanas». Actitud, así empiezan siempre los discursos cobardes. Nunca hablan de resultados, hablan de actitud. Creemos que ya no estás alineado con la visión actual de la empresa, continuó. Yo miré la carpeta, ni siquiera era su idea. Se notaba, estaba leyendo palabras que alguien más le había escrito. ¿Y esa visión cuál es?, pregunté. Ignorar errores hasta que exploten. Mauricio movió apenas la cabeza, como quien ya esperaba esa reacción y la usaría a su favor. Mi jefe endureció el tono. No hagas esto más difícil, la decisión ya está tomada. Es curioso cómo una frase tan simple puede sonar como un golpe. La decisión ya está tomada. Después de años llegando antes que todos. Después de quedarme noches enteras arreglando problemas que ni siquiera eran míos. Después de salvar cuentas importantes, recuperar clientes molestos, corregir procesos rotos y evitar pérdidas enormes sin pedir reconocimiento. Todo se reducía a una frase vacía y una carpeta sobre el escritorio. ¿Me estás despidiendo por decir la verdad?, pregunté. Te estamos desvinculando porque necesitamos personas comprometidas con la nueva etapa, respondió. Y ahí entendí todo. No querían gente comprometida, querían gente obediente, no querían al que resolvía, querían al que no incomodara, no querían al que conocía las fallas, querían al que maquillara los reportes para que todo pareciera bien. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no tuviera que decir, sino porque entendí que no valía la pena. A veces uno cree que debe pelear hasta el final, pero hay lugares donde pelear solo te rebaja al nivel de quienes ya decidieron hundirse. Respiré hondo. Dejé mi credencial sobre el escritorio y dije algo que en ese momento ni yo sabía lo profético que sería. Está bien, pero cuando todo esto se venga abajo, no digan que nadie les advirtió. Mauricio soltó una sonrisa mínima, casi imperceptible. Mi jefe solo dijo, puedes retirarte. Salí de esa oficina con una caja en las manos y una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar. Nadie del equipo decía nada, pero todos entendían lo que estaba pasando. Algunos bajaban la mirada, otros fingían estar ocupados. Una compañera incluso se levantó como queriendo abrazarme, pero se detuvo a medio camino, como si tuviera miedo de que la vieran. Y no la juzgo. En muchas empresas no solo controlan tu tiempo, también intentan controlar tu dignidad.
Cuando salí del edificio, me quedé unos segundos mirando la fachada. Años de mi vida habían quedado ahí dentro, no solo horas, no solo trabajo, hablo de energía, ideas, sacrificios. Hice cosas por esa empresa que jamás aparecerían en un informe, y de pronto estaba fuera, como si nunca hubiera importado. Los primeros días fueron duros, no voy a romantizarlo. Me sentí humillado, enojado, traicionado. Uno no solo pierde un salario cuando lo despiden injustamente, también pierde rutina, identidad, dirección. Sientes que te arrancan un pedazo de la vida y te obligan a fingir que no duele. Las mañanas se volvieron extrañas. Mi cuerpo seguía despertando temprano, pero ya no tenía a dónde ir. El silencio de la casa empezó a pesarme más que el ruido de la oficina, y sin embargo junto con el dolor apareció algo más: claridad. Por primera vez en años, empecé a ver mi vida sin el filtro del agotamiento. Me di cuenta de cuánto había tolerado, de cuántas veces resolví lo irresoluble mientras otros se llevaban el mérito, de cuántas veces me convencí de que algún día valorarían lo que hacía. Ese día nunca llegó, y tal vez nunca iba a llegar, así que decidí hacer algo distinto. En lugar de perseguir otra oficina tóxica, empecé a ordenar todo lo que sabía: procesos, errores comunes, sistemas de control, manejo de inventarios, flujos de atención, prevención de pérdidas, capacitación de personal, años de experiencia que en ese lugar daban por sentados. Convertí todo eso en metodología. Luego empecé a ofrecer consultorías pequeñas, nada grande al principio, un negocio local, luego otro, después uno mediano. Lo que para mí era normal, para otros era oro puro. En pocas semanas, empecé a ayudar a empresas a corregir exactamente los problemas que antes yo solucionaba en silencio. Y ahí vino lo irónico: la gente sí valoraba mi trabajo, solo estaba en el lugar equivocado. Mientras tanto, de la antigua empresa me llegaban rumores, primero pequeños, que había retrasos, que un cliente importante se había molestado, que el nuevo sistema que Mauricio impulsó no estaba funcionando, que había errores de facturación, que el almacén estaba desordenado, que faltaba seguimiento. Nada raro, pensé, era apenas el comienzo, porque hay cosas que no colapsan de golpe. Primero crujen, después se inclinan, y al final se parten. 2 meses después, me escribió un excompañero. Tenías razón, decía el mensaje. No respondí de inmediato. Me mandó un audio. Se escuchaba agotado. Me contó que desde mi salida todo se había vuelto un caos. Nadie sabía realmente cómo se conectaban los procesos. Las áreas estaban trabajando desconectadas. Los errores que yo corregía antes de que crecieran ahora avanzaban sin freno. Se perdieron 2 cuentas grandes por incumplimientos. Un proveedor les suspendió crédito por pagos mal gestionados. El equipo estaba saturado porque Mauricio exigía reportes bonitos, pero no soluciones reales. Y el jefe estaba furioso, no porque entendiera lo que pasó, sino porque ya no podía ocultarlo. Una semana más tarde, otro excompañero me llamó. Esta vez la historia era peor. Habían despedido a varias personas para reducir costos, pero eso solo empeoró todo. Menos personal, más errores, más reclamos, más cancelaciones. Intentaron reemplazar conocimiento con presión, y eso nunca funciona, porque presionar a un equipo roto no lo vuelve más eficiente, solo acelera el colapso. Pasaron unos meses más, y la noticia que parecía imposible terminó ocurriendo. La empresa entró en crisis financiera. No fue un escándalo repentino, no fue una explosión de película, fue más triste que eso. Fue un desgaste lento, humillante, inevitable. Perdieron clientes clave, acumularon deudas, empezaron a retrasar pagos, la reputación cayó, los mejores empleados se fueron, y los que se quedaron atrapados en un barco que ya tenía demasiadas vías de agua. Hasta que un día cerraron, así, simplemente, la empresa que se creía intocable, la empresa que me hizo sentir reemplazable, la empresa que confundió lealtad con debilidad y experiencia con obstáculo, quebró. Cuando me enteré, no sentí alegría, y eso fue lo más raro de todo, porque durante mucho tiempo imaginé ese momento. Imaginé sentir satisfacción, justicia, revancha, imaginé pensar, se lo merecen, pero la verdad fue otra. Sentí silencio, un silencio profundo, como cuando termina una tormenta y lo único que queda son los restos. Porque al final no se hundió solo una empresa, también se hundieron empleos, historias, gente inocente, que no tuvo nada que ver con las malas decisiones. Y entendí algo importante: el problema nunca fue solo que me despidieran, el problema fue que dejaron de valorar lo esencial, confundieron apariencia con estructura, confundieron discurso con capacidad, confundieron arrogancia con liderazgo. Y cuando una empresa empieza a premiar al que habla bonito y despreciar al que sostiene el sistema, su caída ya empezó, aunque todavía no lo sepa. Meses después, me encontré a mi ex jefe. Fue en una cafetería
cafetería del centro. Yo estaba esperando una reunión con un cliente. Iba bien vestido, tranquilo, con mi laptop sobre la mesa y una agenda llena. Mi consultoría ya no era pequeña, había crecido más de lo que imaginé. Incluso estaba formando un equipo. Él entró, me vio y se quedó congelado un segundo. Yo también lo vi. Había envejecido, no solo físicamente. Se veía más pequeño, más apagado, como si la vida le hubiera quitado el tono de autoridad que antes llevaba encima. Se acercó despacio. Hola, me dijo. Hola. Hubo un silencio incómodo, de esos que están llenos de cosas no dichas. Finalmente se sentó frente a mí y bajó la mirada. Quería decirte que tal vez cometí un error. Tal vez. Qué palabra tan cobarde para una verdad tan grande. No respondí. Él siguió hablando. Me contó que había confiado en personas equivocadas, que no supo ver quién realmente mantenía funcionando la operación, que las cosas se salieron de control muy rápido, que nunca imaginó que mi salida tendría tanto impacto. Yo lo escuché sin interrumpir, no por educación, sino porque ya no necesitaba defenderme. La vida ya había dado su veredicto. Después me miró y dijo, eras más importante de lo que pensé. Y esa frase, que meses atrás habría significado tanto para mí, en ese momento ya no significó nada, porque el reconocimiento tardío no repara la herida a tiempo, porque hay disculpas que llegan cuando uno ya aprendió a caminar sin ellas, porque hay personas que solo entienden el valor de algo cuando lo pierden. Lo miré unos segundos y le respondí con calma, no, yo no era más importante de lo que pensabas, solo que nunca te tomaste el tiempo de ver. Él tragó saliva y asintió. No había más que decir. Se fue unos minutos después. Yo me quedé ahí, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado, y entendí que en realidad, mi historia nunca fue sobre un despido, fue sobre identidad, sobre saber quién eres, incluso cuando otros no lo ven, sobre entender que tu valor no desaparece porque alguien incapaz no sepa reconocerlo, sobre descubrir que a veces, el rechazo más doloroso es el empujón que te saca del lugar donde estabas desperdiciando tu vida. Mi jefe me despidió creyendo que yo era uno más, creyó que el conocimiento se reemplaza, que la experiencia se improvisa, que la lealtad no tiene peso, pero no sabía algo fundamental. No era mi puesto lo que sostenía las cosas, era mi criterio, mi disciplina, mi capacidad de anticipar lo que nadie quería mirar, mi compromiso cuando todos los demás solo cumplían horario, y cuando eso salió por la puerta conmigo, el edificio todavía seguía en pie, pero ya estaba vacío por dentro. Hoy no cuento esta historia por venganza, la cuento porque sé que muchos han estado ahí, dando más de lo que reciben, sosteniendo equipos enteros sin reconocimiento, resolviendo en silencio mientras otros brillan en las reuniones, y luego un día, sin aviso, sin justicia, sin gratitud, los apartan como si nunca hubieran sido necesarios. A esas personas les digo esto, que te despidan no significa que no valías, a veces significa exactamente lo contrario, a veces eres tan necesario que incomodas a quienes viven de aparentar, a veces tu presencia deja en evidencia la mediocridad ajena, y a veces perder ese lugar es la única forma de encontrarte a ti mismo. A mí me despidieron, sí, pero no me destruyeron, me soltaron, y al hacerlo dejaron de sostenerse. Ellos se quedaron con su orgullo, yo me llevé lo que de verdad importaba, la experiencia, la visión, el oficio, la dignidad, y al final mientras ellos quebraban por no saber distinguir entre apariencia y valor, yo por fin empecé a construir algo que sí tenía futuro, porque hay verdades que siempre terminan saliendo a la luz, y esta fue una de ellas. No quebró por mi ausencia, quebró porque nunca entendieron quién hacía que todo funcionara.